¿Alguna vez has visto fotografías antiguas como estas? Imágenes donde niños y adultos posan con disfraces y máscaras dignos de una espantosa pesadilla. Lo que observas no son atuendos de un ritual, es solo la tradicional noche de brujas a comienzos del siglo XX en Norteamérica. ¿Pero por qué aquellas vestimentas tienen un aspecto tan terrorífico y macabro? Acompáñanos en este eco que te sorprenderá. Es hora de adentrarnos en lo insólito. Es momento de abrir el baúl de los ecos. Traído para ti por Narval Media. A principios del siglo XX, la festividad de Halloween ya comenzaba a ser popular en Estados Unidos. En esos tiempos, los disfraces no se compraban en tiendas. Se hacían en casa, usando materiales cotidianos, viejas sábanas, pedazos de tela rasgados, máscaras de papel y cartón, e incluso elementos naturales como ramas y cráneos de animales. El utilizar estos recursos daba como resultado unos disfraces toscos y primitivos, sin el brillo de lo artificial. Los disfraces se confeccionaban con la intención de ocultar la identidad, para transformarse en algo inexplicable y oscuro, siguiendo las antiguas tradiciones celtas, donde portar esos atuendos era una manera de confundir a los espíritus que venían a nuestro mundo. De esta forma, un viejo saco de arpillera para transportar granos podía convertirse en una máscara sumamente tenebrosa. Aunado a esto, la fotografía de esos tiempos era muy básica. Al capturar una imagen, la luz y la técnica vigente le daba un toque espectral al retrato, como si esos disfraces no solo fueran reflejo de una festividad, sino el vestigio de un oscuro y misterioso ritual que continúa resonando en nuestros días. Las personas de aquella época recurrían a atuendos que no solo escondían el rostro, sino que también acentuaban en potencia lo que ellos creían que eran las facciones de criaturas sobrenaturales. Muchas de estas máscaras, elaboradas rústicamente, parecían tener rasgos deformes, enormes ojos huecos o bocas abiertas en una mueca congelada. En aquellos años, los detalles grotescos evocaban el miedo de que algo desconocido podía habitar nuestro mundo, y Halloween se convertía en una ocasión perfecta para jugar con esa posibilidad. Las máscaras eran especialmente aterradoras porque buscaban el anonimato total. Los rostros carecían de expresión, algo que al ser humano, por naturaleza, le produce cierta inquietud. Al observar incluso sin detenimiento esas antiguas fotografías, se aprecia como niños y adultos parecen fantasmas y seres de aspecto perturbador. Es como si detrás de las máscaras no hubiera una persona, sino algo que oculta un turbio misterio. La falta de sonrisas y el vacío en los ojos da la sensación de que no son humanos, sino figuras espectrales provenientes del más allá, donde las fotografías se apoderan de un instante atemporal. Muchos de estos disfraces eran realizados en condiciones de poca iluminación, en donde una vela o una lámpara de aceite era lo único con que se contaba, así como la improvisación en el uso de materiales, dando como resultado confecciones de apariencia siniestra al final de su elaboración. En esas épocas, el concepto de lo macabro estaba en auge. Terminaba la época victoriana, donde la muerte era casi una obsesión cultural. El espiritismo y los ritos para contactar a los muertos eran populares en varios sectores de la población, así que esta influencia se filtraba en todo lo concerniente a Halloween. El tema de la muerte no era algo de lo que la gente huía o buscaba mantener hermético, sino al contrario, la consideraban interesante y hasta cierto punto existía una sombría admiración. Cada máscara, cada túnica vieja contaba una historia. Eran el reflejo de los miedos, las supersticiones y las tradiciones de la época,
Quizá, al mirarlos, sentimos que la persona detrás del disfraz no solo se oculta, sino que se convierte en algo más. Hoy lo vemos con fascinación y horror en cada imagen, que es una ventana borrosa al pasado, donde las figuras parecen moverse entre sombras, cada vez que clavamos nuestra mirada en ellas. ¿Qué te parecen estos antiguos disfraces? ¿Has descubierto alguna máscara perturbadora en los armarios de tus padres o abuelos? ¿Cuál ha sido el disfraz más aterrador que has visto en una foto familiar? Compártelo en este baúl. Hechos inusuales ocurren en todos los rincones, tal vez cerca de ti. Comparte este eco y no olvides seguirnos en un próximo encuentro con lo insólito. Rostros ocultos tras máscaras de terror, pintados de risas, de miedo y fervor. Cada tela, cada trapo, un susurro profundo tejiendo relatos del viejo mundo. En la penumbra de noches olvidadas, donde el viento susurra historias calladas, los disfraces antiguos, un eco tenaz, se confeccionan en acto vivaz. Calaveras de cartón, harapos de antaño, cada hilo y color un suspiro extraño. Risas que flotan entre lo aterrador en un juego eterno de vida y horror. Máscaras de risas, pero ojos vacíos bailan en la bruma ecos sombríos. El crujir de la tela, un lamento espeso, tejiendo el horror en un lazo sin peso.